Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 28, el deshacimiento del miedo, en la sección séptima, el arca de seguridad. 1. Dios no pide nada y su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha supondría una insuficiencia y solo en esa condición podría él querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de ellos, que prometieron ser uno. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo y no hay nadie que pueda ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. La promesa de que no puede haber brecha alguna entre Él y lo que Él es no puede ser falsa. ¿Qué otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna? 2. La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda, la llamada a la curación y la llamada a curar? Tu Salvador espera la curación y el mundo espera con él. Y tú no estás excluido, pues la curación o bien será una o bien no tendrá lugar en absoluto, ya que en el hecho de que es una radica la curación. ¿Qué podría corregir la separación sino su opuesto? No hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. O bien la aceptas completamente o bien no la aceptas en absoluto. Lo que no está separado tiene que estar unido y lo que está unido no puede estar separado. Dios no nos pide nada. Dios no nos pide ningún sacrificio, no nos pide nada a cambio. Así que nosotros tenemos que empezar a sacar de nuestra mente todas esas ideas en las que creemos que las cosas de Dios implican sacrificio, que las cosas de Dios tardan en cumplirse. Tenemos que sacarnos todas esas ideas en donde creemos que Dios nos dejó en este mundo desamparados porque somos sus mejores guerreros, porque somos los más fuertes, porque venimos aquí a pulirnos, a mejorarnos. Tenemos que sacarnos todas esas ideas absurdas de nuestra mente y empezar a darnos cuenta que es imposible que Dios tenga alguna relación con nuestras ideas de sacrificio, de sufrimiento, de mejorarnos. El creer que estamos aquí lidiando una batalla en la que Dios nos puso para mejorar, pues significa que nosotros estamos creyendo que la creación de Dios en sí es imperfecta. Por eso estamos aquí, para mejorar. ¿Tiene eso algo de sentido? Es imposible que pueda haber sentido en eso. Sería nosotros creer que la creación de Dios es imperfecta. Sería nosotros creer que a Dios le faltó un poquito. Entonces nos hizo medio bien y que por eso entonces tenemos que estar en este mundo para mejorar, para aprender. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que todos esos conceptos equivocados que tenemos
acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, son los que están impidiendo que ahora podamos ver el milagro. Porque estamos nosotros poniéndole a Dios características del mundo. Porque estamos nosotros poniéndole a la creación la fragilidad, la debilidad y las carencias con las que hicimos la fabricación. Tenemos que pedir corrección. Dios no pide nada y su Hijo, al igual que Él, no necesita nada. Así que no necesitamos pedir nada, pero sí necesitamos la corrección del Espíritu Santo para darnos cuenta que no necesitamos nada, que seguimos siendo tal como Dios nos creó, que somos plenos, abundantes, completamente abundantes, todo abarcadores. Nosotros fabricamos un mundo de escasez, fabricamos un mundo de carencias, fabricamos un mundo en donde todo parece llevar un proceso, en donde todo parece implicar sacrificio, esfuerzo. Nosotros fabricamos un mundo en donde ni siquiera creemos que somos merecedores de la paz, merecedores de todo eso que Dios nos dio. Y anteponemos todas nuestras ideas de culpa, todas nuestras ideas de especialismo, todas nuestras ideas de individualismo y nos negamos a ver todo lo que tenemos ahora. Nos negamos a ver que la totalidad misma es nuestra. Dios no pide nada y su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. La voluntad de Dios es que su Hijo sea perfectamente feliz. La voluntad de Dios es que su Hijo lo tenga todo. La promesa de Dios es una promesa que Él se hizo a sí mismo. Y no hay nadie que pueda ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que Él es. Recordemos que la creación nuestra partió de ese acuerdo con el Padre, esa promesa de amor eterno del Padre. Y al decir nosotros sí, entablamos ese pacto de amor eterno con Dios. Te amaré eternamente como tú a mí, sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a eso el Hijo de Dios respondió, sí, Padre, aunque ahora no lo recordemos. Dijimos sí. Y de esa voluntad de amor total fuimos creados. Compartimos esa voluntad con Dios, aunque ahora creamos que la voluntad de Dios tiene cosas atroces. Porque creemos eso realmente. Cuando vemos que alguien se enferma, decimos, es la voluntad de Dios. Cuando alguien parece dejar este mundo, es la voluntad de Dios. Dios se lo llevó. ¿Cómo podemos tener ideas tan equivocadas con respecto a lo que Dios es? ¿Cómo podemos creer que Dios es un Dios de muerte, que viene a llevarse cuerpos, que viene a enfermar cuerpos? Tenemos que empezar a comprender cómo está funcionando esa mente errada nuestra si es que queremos nosotros pedir corrección y aceptarla. Tenemos que dejar de darle realidad a todo eso que parece que pasa aquí. Tenemos que dejar de darle realidad a todo eso que parece que se nos presenta aquí y comprender que son ilusiones. Y aunque no las entendamos en absoluto, aunque ni siquiera tengamos noción de lo que la verdad es, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Pedirle corrección. Aunque esa corrección que yo reciba no la entienda, no sepa qué es. El simple hecho de desear la verdad, de pedir esa corrección, de querer ver
de una forma diferente a mi hermano, al mundo, al entorno, a la situación, a mi jefe, a mi vecino, solo eso significa que yo ya he puesto esa pequeña dosis de buena voluntad. Eso significa que estoy yo dispuesto a no querer juzgar más a mi hermano, sino que a pedirle al Espíritu Santo que me muestre lo que mi hermano es. Y ya sé que el Espíritu Santo siempre me va a mostrar inocencia. Si estoy recibiendo como guía cualquier idea de diferencia, pues significa que esa guía no es del Espíritu Santo. Estoy escuchando la voz equivocada. La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. Y nos dice algo clave. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud? Quiere decir que yo me niego a verme como uno con mi hermano y mi hermano forma parte de mi plenitud. Todos esos aspectos de la mente que parece que yo ahora percibo como cuerpos separados forman parte de mi plenitud. Recordemos que del cielo salimos como uno. Fue en este sueño de separación en donde quisimos diversificarnos y vernos entonces separados por etnias, separados por el color de piel, por el idioma, por todo lo demás que quisimos nosotros imponernos. Pero seguimos siendo uno. Que en el sueño estemos soñando con separación y diversidad no significa que sea así. Seguimos siendo uno y nuestra plenitud es en el cielo, en donde nos reconocemos como uno, como el único Hijo de Dios. Por lo tanto, si yo aquí me niego a aceptar a uno solo de mis hermanos, si yo aquí decido ver a mis hermanos como algo separado, distinto, diferente de mí, pues significa que yo estoy apoyando la separación. ¿Y cómo no voy a enfermar si me niego a mí mismo la plenitud? Me estoy negando a mí mismo esa plenitud. Estoy queriendo sostener diferencias con tal de conservar mi idea de especialismo. Por eso enfermo. Por esa idea, esa culpa que conservo, esas ganas de ver al otro diferente, esas ganas mías de querer ver a mi hermano como alguien distinto de mí, separado de mí, es lo que hace que yo me decida por esas decisiones equivocadas, juzgar, ver a una criatura de Dios sin amor. Y de ahí viene la idea de culpa que luego se ve reflejada como una enfermedad, que luego se ve reflejada como una situación económica terrible, que luego se ve reflejada como desamor, como soledad. Y nos dice que no hay términos medios en ningún aspecto de la salvación. O se acepta o se rechaza. Yo necesito pedir corrección para mi mente, para darme cuenta que tan amado y hermano mío es el que parece un asesino que el que parece ser muy bueno y bondadoso. ¿Por qué? Porque son el único y santo Hijo de Dios junto conmigo. 3. O bien hay una brecha entre tu hermano y tú, o bien sois uno y lo mismo. No hay nada entre medias, ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre dos posibilidades. Una lealtad dividida significa que le eres fiel a ambas, lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos, sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brizna de paja que parezca ofrecerte apoyo. Mas, ¿quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que lo proteja del viento? Ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo,
porque no está cimentado en la verdad. Sin embargo, por esa misma razón, puede verse que no es tu hogar, sino simplemente un medio para ayudarte a llegar al hogar donde Dios mora. 4. Cuando ese se vuelva tu propósito, el cuerpo se cura, pues no se utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad. Tampoco se le culpa fútilmente por lo que no hizo. Su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane. Y dado este propósito, no puede estar enfermo. No se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado. Y tú has decidido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión y se te concede en el mismo instante en que la tomas. Ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una, al igual que su opuesto. Por consiguiente, o estás enfermo o estás sano. 5. Pero nunca tú solo. Este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti. Estar solo significa que estás separado y si lo estás, no puedes por menos que estar enfermo. Esto parece probar que definitivamente estás separado. No obstante, lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad. Mas la infidelidad significa enfermedad. Es como la casa edificada sobre pajas, que parece ser muy sólida y real, pero su estabilidad, no obstante, no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos. Si descansa sobre pajas, de nada sirve atrancar las puertas, cerrar las ventanas o correr los cerrojos. El viento la derrumbará y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido. 6. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo? ¿Por qué recargarlo con más cerraduras, cadenas o pesadas anclas cuando su debilidad no reside en sí misma, sino en la fragilidad de la brecha insustancial sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso de una pluma? 7. Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano y sobre su felicidad e impecabilidad, así como sobre todo lo que su padre le prometió. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos con mayúscula de este hogar. El viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. El mundo será arrastrado, pero este hogar permanecerá en pie para siempre, pues su fuerza no reside solo en él. Es un arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a su Hijo de que siempre moraría a salvo en él. ¿Qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio
y su fuente con mayúscula. Desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios, a fin de que pueda regresar a su hogar. Y con este santo propósito se convierte por un tiempo en el hogar de la santidad, ya que comparte la voluntad de tu Padre contigo. Nosotros entonces podemos poner el cuerpo también al servicio del Espíritu Santo. Podemos pedir que se nos guíe. Recordemos la oración del sanador, que se me ayude a decir lo que tengo que decirle a mi hermano, a hacer lo que tengo que hacer por mi hermano. Y esa oración nos dice, sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. El Espíritu Santo está ahí para ayudarme a sanar, pero soy yo quien tiene que permitírselo. Soy yo quien tiene que reconocer que no sé nada, que todo lo que creo saber aquí son ilusiones, por lo tanto no sé nada. No cuento con ninguna base para saber. Por más que crea que haya estudiado, que haya aprendido, por más experiencias que yo crea haber tenido en la vida, por más experimentado que yo me crea, no hay nada aquí que yo conozca realmente, porque lo que yo conozco aquí son ilusiones. Todas son ilusiones. Todo lo que parece pasar está relacionado con un cuerpo. Todo lo que parece ocurrir está relacionado con mis propias ideas de error, que están en mi mente y ni siquiera las identifico. Por eso creo que vienen de afuera. Por eso creo que es el otro el que me hace daño. Por eso creo que es el otro el culpable. Es por eso que nosotros necesitamos esa corrección. Cuando nosotros nos demos cuenta que el cuerpo no es nuestro hogar, pero que puede ser un medio para ayudar a llegar a Dios, ahí estaremos dispuestos, cuando hayamos aceptado ese propósito, estaremos dispuestos a curarnos, porque se ha curado la mente. La mente es lo único que se enferma, por lo tanto es lo único que necesita sanación. Ahí se habrá curado la mente y ahí habremos aceptado que seguimos siendo tal como Dios nos creó, que no hay separación entre mi hermano y yo. Cuando deje de ver a mi hermano distinto, separado, diferente de mí, me voy a curar, porque se ha curado ya mi mente. Ya la mente ha deshecho esa barrera de diferencia, esa barrera de especialismo. Ahí entonces el cuerpo se cura, pues no se utiliza para dar testimonio del sueño de separación y de enfermedad. Tampoco se le culpa inútilmente por lo que no hizo, porque recordemos que todas esas ideas nuestras de enfermedad, de carencia, de desamor, se basan en una decisión equivocada. Tomamos esa decisión equivocada de juzgar sin amor al Hijo de Dios. Y ahora estamos entonces viendo lo que parecen ser las consecuencias de esa decisión equivocada. Pero como todo eso fue en mi sueño, yo soñé que había juzgado sin amor al Hijo de Dios. Yo creí que había juzgado sin amor a una criatura de Dios. Yo creí que había hecho algo que Dios jamás hubiese hecho. O bien, creí que había dejado de hacer algo que Dios sí hubiese hecho. Y ahí entonces se enquistó esa idea de culpa. Y desde esta ilusión, para buscar paz, entre comillas, quise verme enfermo. Desde esta ilusión en donde creo en la expiación con minúscula, en donde me enseñé a mí mismo que los errores se pagan con castigo, en donde me enseñé a mí mismo que las cosas de Dios implican sacrificio, en donde me enseñé a mí mismo esa expiación con minúscula, pagar con dolor.
Cuando se vuelva nuestro propósito hacer que el cuerpo sea un medio, ahí entonces el cuerpo se curará, pues no se utilizará para dar testimonio del sueño de separación y de enfermedad. Tampoco se le culpará inútilmente por lo que no hizo, porque su propósito ahora será ayudar a que el Hijo de Dios sane. Y debido a que ese es su propósito, pues no puede estar enfermo. No puede estar enfermo el cuerpo si ahora su propósito es la unión. Si ahora pide corrección para dejar de ver las formas de error y está dispuesto a reconocer que ahí está el Cristo, no importa la forma que sea que está viendo. Ya ahora el cuerpo no se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú ya has decidido que no esté enfermo. Tú ya has pedido esa unión mayor. Ya hemos pedido unirnos a la mente de nuestro hermano para ofrecerle sanación, esa sanación que yo previamente pedí para mi mente y la acepté, para no ver enfermedad, para no ver desolación, para no ver necesidades, para no ver miseria, para no ver calamidades, sino que para ver al Hijo de Dios que es todo abarcador, que es santo, que no es un cuerpo, que no es la voluntad de Dios que se enferme, que Dios no puede pedirle a su Hijo ningún sacrificio, que no hay ninguna relación entre la muerte del cuerpo físico con Dios. Eso forma parte de nuestro sueño. Ese Dios con mayúscula, nuestro creador, no es un Dios de muerte, es un Dios de sanación, es un Dios todo abarcador, es un Dios abundante. Todos los milagros se basan en esta decisión y se te conceden en el mismo instante en el que tomas esa decisión. Cuando yo decido que mi cuerpo ya no va a ser un arma para el conflicto, sino que va a ser un medio a disposición también del Espíritu Santo para que todos mis hermanos sanen, en ese momento me sano yo. En ese mismo instante, porque las cosas de Dios no tardan en cumplirse, todos los milagros se basan en esta decisión y se te concede en el mismo instante en el que la tomas. Ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión, porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. Así que da lo mismo si lo que tengo es un granito en la cara o un cáncer diagnosticado. Da lo mismo si lo que tengo es un dolor de cabeza o una enfermedad que aparentemente nací con ella. En el momento en el que yo decido que el cuerpo sea usado como un medio al servicio del Espíritu Santo para la salvación, para la corrección de las ideas de error mías y de todos mis hermanos, en ese momento sano. Y el Espíritu Santo, que no ve grados de dificultad, que no conoce de diferencias porque sabe que todo es ilusorio y todo es lo mismo, pues me dará esa corrección para que yo pueda ofrecerla a mis hermanos desde mi mente, para que yo pueda unirme a ellos en ese propósito santo y se dé entonces la salvación. La salvación que es total. Total, no existe una salvación parcial. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Y eso, pues aquí lo vemos representado siempre. Una enfermedad que incluso si esa enfermedad parece tratarse, aparece por otro lado. A veces incluso la misma medicina que parece que estamos tomando para una enfermedad nos afecta a otra. Es que esa medicina que me tomo para tal cosa me cayó pesado al estómago y ahora entonces también estoy mal del estómago. Nosotros aquí optamos por ilusiones, una ilusión que parece corregir otra, pero lo que necesitamos es que se erradique esa idea de error, eso que parece que originó esa enfermedad, que siempre es una decisión equivocada.
pero también sabemos que siempre podemos tomar una nueva decisión en favor de Dios por nuestra paz. Y esa decisión se toma con el Espíritu Santo. Ese deshacer de las ideas de error es el Espíritu Santo el que lo hace. Estar solo significa que estás separado. Y si lo estás, no puedes por menos que estar enfermo. Entonces, ¿tengo alguna enfermedad? ¿Tengo algún padecimiento o bien una situación económica terrible? ¿O estoy solo? ¿No tengo una pareja? No convivo con nadie? Significa que yo he querido sostener la idea de separación, mi idea de especialismo. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en las ilusiones si eso no hará más que aumentar el miedo? ¿Qué sentido tiene buscar curarme una enfermedad con una medicina casera o con un remedio alternativo o con una terapia? ¿Qué sentido tiene si todas son ilusiones? Todas van a llevarme a la incertidumbre de que quizás no funcione. Y si hay algo que podemos encontrar en este mundo de ilusiones, son múltiples opciones. Ante la idea, por ejemplo, de una enfermedad, puedo empezar por buscar el mejor especialista hasta por decidirme tomarme un remedio casero. O bien no tratarme. O bien hacer Reiki o cualquiera de las otras formas de terapia que ya también nos ha dicho el curso, que todas ellas son psicoterapia, incluso tomarse una pastilla. Aquí parecen haber múltiples formas, pero todas ellas no hacen más que fomentar nuestra idea de estar en peligro, por lo tanto, de sentir miedo. Lo único que nos ofrece seguridad es esa respuesta que Dios tiene para nosotros, la voz que habla por Dios. Pero yo tengo que estar entonces dispuesto a sanar. Y esa disposición mía a sanar significa que quiero que todos mis hermanos sanen junto conmigo. Por lo tanto, sigo creyendo yo que aquel hermano que tiene un cáncer en su hígado está justificado porque es que toda su vida ha tomado alcohol. Pues significa que yo estoy apoyando la ilusión. Por lo tanto, yo también estoy apoyando la idea de que yo me puedo enfermar por alguna cosa que crea que he hecho mal. Desde los parámetros del mundo, por supuesto. Por eso es que necesitamos esa corrección. Por eso es que nos dice que la salvación es total. Con una sola idea de error que yo quiera conservar, con una sola idea de error que yo vea representada en alguien o en mí y crea que está justificada por lo que hice, por la forma en la que actué, por la forma en la que me alimenté, por la forma en la que gasté dinero, pues significa que estoy apoyando las ideas de error en vez de pedir la corrección y deshacerme de todas ellas por igual. Sanamos cuando reconocemos que somos uno con nuestros hermanos. Nos enfermamos por nuestra creencia de separación, por nuestra creencia de especialismo. Hemos hecho la lectura del capítulo 27, el deshacimiento del miedo, en la sección 7, el arca de seguridad. Gracias a todos por su compañía.